Esto es A sus pies, sentada a los pies del Señor escuchando su palabra. La provisión de Dios en medio de la debilidad. Nos gusta definirnos como personas pujantes y resilientes. Nos encantan las demostraciones de habilidades exóticas, la elocuencia, las palabras bien usadas y los léxicos amplios que demuestran conocimiento. Nos encanta la gente empoderada y fuerte. Nos llama la atención su sabiduría y capacidad, y nos anima a ver y pensar, como muchos se jactan, que pueden con todo solos. Pero poco hablamos de la debilidad. Aunque es común a nosotros, a toda costa la tapamos. No queremos que nadie sepa que nos falta el ánimo o la fuerza, que somos débiles. Más bien, buscamos jactarnos de nosotros mismos y dar una imagen que es más de lo que somos. Nos ataviamos con buena ropa y disposición, y si nos preguntan, todo está muy bien. Decimos con nuestros ejemplos e historias que somos excelentes mamás, hijas, esposas o amigas, que trabajamos duro, que luchamos día a día y que somos dignas del crédito. Más aún, cuando la situación está difícil, nos hacemos los fuertes, a pesar de que nuestra fortaleza no es más que la idea misma de que podemos ser fuertes. Así que nos derrumbamos en cuestión de días, atorados y atragantados por nuestra debilidad. Estallamos como bombas de tiempo. Eventualmente, con el paso de los años, nos amargamos y no hallamos satisfacción ni contentamiento. Queremos convencernos de que podemos con todo y creemos que ser fuertes es nuestra responsabilidad, mientras que ser débiles es algo digno de vergüenza. Pero no somos los únicos. Muy similar a nosotros eran los corintios, una iglesia en la Grecia antigua que le atraía más la fuerza que la debilidad. El apóstol Pablo la había fundado, pues había sido el primero en predicarles el Evangelio de Jesucristo, y por ello pronto se convirtieron en personas muy importantes para él. Tanto así que jamás les pidió ayuda para su sostenimiento, sino que él mismo trabajó y con la ayuda de otras iglesias les sirvió y se desgastó por ellos gratuitamente. Sin embargo, durante la ausencia de Pablo, surgieron entre ellos personas que lo desacreditaban como apóstol por sus sufrimientos y debilidad, incluso por haberse abstenido de pedirles ayuda económica para su sostenimiento. A estas personas el apóstol Pablo las mencionó en su segunda carta a los Corintios como los superapóstoles o eminentes apóstoles, quienes daban una imagen de sus vidas y liderazgo que estaba caracterizada por su poder y capacidad personal. Eran personas jactanciosas que se autopromovían en la sociedad y hasta en la iglesia. Lejos estaba de ellos el ser débiles, sufrientes o dependientes de Dios en medio de sus circunstancias. Rechazaban el sufrimiento y estaban a favor de los ministerios que satisfacían el gusto de los corintios por la elocuencia, de la cual Pablo carecía, la sabiduría filosófica y las demostraciones espectaculares de poder espiritual. Así, pronto despreciaron a Pablo y sus esfuerzos y debilidades por amor de Cristo y de ellos, por lo que en la carta que les escribe defiende su ministerio y la autenticidad de su llamado como apóstol. Pablo tiene que confrontar su visión tan arraigada a la sabiduría que va conforme a este mundo y no conforme a Cristo. Y la defensa de su ministerio o autoridad no tiene nada que ver con su conocimiento o su fuerza, sino con su debilidad. Pablo tomó crédito solo por lo que Dios le había permitido hacer y buscó mostrarle a los corintios un camino más excelente que la capacidad humana, un camino que lleva a la libertad y seguridad en Dios. La debilidad. Para Pablo eran precisamente sus sufrimientos y debilidades los que lo acreditaban, e incluso llegó a jactarse irónicamente en las cosas que normalmente causan vergüenza y que son señal de debilidad o derrota. El apóstol entendía que las características verdaderas de un siervo de Cristo no son la opulencia, la fuerza y capacidad personales, sino el sufrimiento y la humillación que hacen eco de Cristo. La cosmovisión de Pablo, a lo largo de esta carta, nos confronta y apunta a una necesidad de ser renovados mediante la transformación de nuestra mente. Pues, la debilidad y el sufrimiento no son generalmente bienvenidos en nuestra vida, y mucho menos celebrados. Pablo no hizo alarde de sus capacidades, conocimientos,
estatus, título o reputación, a pesar de que podía hacerlo. Y no lo hizo porque Dios ya lo había hecho débil y le había enseñado que era precisamente en su debilidad que su poder estaba obrando. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Por lo tanto, gustosamente, haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, 7, 10. Pablo, seguramente como nosotros, tuvo que aprender que no tenía que avergonzarse de su debilidad ni correr a taparla desesperadamente. Dios le enseñó que cumpliría su propósito en él, aunque no le quitara la espina que lo limitaba y aunque fuera débil. Más aún, le dio una promesa que lo alentó a seguir viviendo sus sufrimientos. Su gracia sería suficiente para él y su poder lo acompañaría. Dios le estaba diciendo a Pablo algo así: «Eres muy débil, pero mi favor inmerecido es suficiente para ti, porque es en tu debilidad que mi poder se hace perfecto». Esto bastó para Pablo. Ya no solo había hallado el consuelo de Dios en medio de los sufrimientos, sino la promesa de que la ayuda de Dios sería suficiente y que su poder estaba obrando. Si el poder de Dios estaba operando en su debilidad, entonces ya no era más débil, era fuerte. Él mismo no tenía que ser fuerte, pues el poder de Dios lo fortalecía. No es un secreto que a todos nos falta el ánimo y la fuerza, aunque a veces creemos que hay gente muy capaz. Ser débil es más común de lo que creemos. No importa que seamos jóvenes, muy atléticos, ágiles o adinerados. Todos luchamos cada día con tener la fuerza para hacer el bien, con elegir lo que es mejor, con depender de Dios, esperar en Él y sus promesas, y con llevar a cabo tareas y llamados que bien sobrepasan nuestra capacidad. No es solo cuestión de enfermedad, aunque mientras estamos enfermos, sí que necesitamos fuerzas que no provengan de nosotros. Es parte de nuestra naturaleza. Así como también es parte de nuestro pecado querer taparla y engañarnos pensando que somos omnipotentes. Pero la Biblia realmente puede consolarnos y ayudarnos a encontrar una fortaleza mayor que la nuestra desde la debilidad. Reconocer que somos débiles debe llevarnos a libertad. Podemos descansar. No tenemos que ser superhéroes. Somos débiles, frágiles y necesitados. Pero tenemos un Dios que no abandona y que ha prometido darnos su gracia y su poder. Si delante de Él reconocemos nuestra falta de ánimo y fuerza, podremos vivir en el poder de Dios. Podremos apuntar a Él en nuestras conversaciones y tendremos compasión y consuelo para los demás. Poner nuestra esperanza en nuestra capacidad o fuerza nos dejará sin un solo aliento. Jactarnos en ello nos hará presumidos y eventualmente mentirosos. Nos sentiremos superiores y, por tanto, distanciados de los demás. Así, no podremos hallar la ayuda, fuerza y consuelo necesarios en el momento de necesidad y estaremos lejos de seguir las pisadas de nuestro Salvador sufriente. Es necesario que Dios transforme nuestra manera de ver la vida. Necesitamos con urgencia que Él mismo nos enseñe a rendirnos en medio de nuestra debilidad y circunstancias para hallar su consuelo y poder, y para abrazar los sufrimientos y debilidades propias de esta vida, pero especialmente aquellos que vengan por seguir a Cristo. Tanto Pablo como el apóstol Pedro animaron a las iglesias en sus cartas a alegrarse por tener parte en los sufrimientos de Cristo, pues asimismo tendremos parte con Él en su gloria. Pero no solo eso. Mientras vivimos en esta tierra como peregrinos, tenemos a nuestra disposición una abundante fuente de vida, consuelo y ejemplo en toda debilidad, Jesucristo mismo. Es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad,
pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. 2 Corintios 13:4. Después de haber conocido a este Dios y sus promesas, ¿cómo no iba a decir, por lo tanto, gustosamente, haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo? 2 Corintios 12:9. Pablo había hallado la preciosa verdad de que era débil, pero el poder de Dios estaba con él. Que no era poderoso, pero que había una fuerza monumentalmente mayor que pretender ser fuerte.